Amigos y amigos de toda cada noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonice en cualquier parte del mundo y vives acompañados en tiempo para opinar. Les habla una vez más Crítico Transgresor en esta jornada de hoy, 20 de marzo. Y bueno, acompañados obviamente donde vamos a debatir y analizar los temas que tengan que ver con EP y temas más coyunturales que tengan que ver durante todo lo que pasa de forma neutral en cada semana. Y bueno, esta semana quiero compartir este tema para opinar y muchos sabemos que ustedes, de cada uno de ustedes hayan visto, aunque sea el tema de los documentales. O yo digo radio documentales. No quiero que obviamente me meta en preso. Por favor, no me funa a María Galindo, en serio. No me funa a María Galindo por ser algo más sexista. Pero, en fin. Bienvenidos acompañados en esta semana y por supuesto, como dijimos sobre el tema de los documentales, sabemos que los documentales puede ser que nos aburran relativamente, eso podemos describir que sí, pero hay otros que obviamente sobrepasa completamente lo que tenga que ver con puro cine. Y si hablamos relativamente sobre sucesos de vida real, cosas ficticias que aún no están dentro de los detalles, ya sea en el guión o testimonios que intentan recopilar alguna que otra prueba, lo cierto es que los documentales se convierten en un foco que más llama la atención a muchos debido a los aspectos de la vida cotidiana o sucesos detrás de la oscuridad dentro de las cámaras. En síntesis, son las que más llama la atención a través de sucesos ya sea paranormales, controversiales o incluso sucesos que cualquier acontecimiento ya sea entre personas involucradas, momentos que incluso cambió generaciones o incluso que nos prepararían para el futuro o incluso sacando alguna que otra conclusión o una teoría bien mentalmente bien pajera. En otras palabras, vamos a analizar completamente un documental. Si quieren analizar cualquier tipo de documentales que yo quiero opinar al respecto, hagan like y por supuesto quieren saberlo y también alguna que otra propuesta aquí en los comentarios. Lo cierto, es momento de iniciar un análisis documental que quiero compartir el día de hoy. Y por supuesto, si me preguntan relativamente es ¿cuándo haré realmente sobre Quiet to Set, el lado oscuro de Nickelodeon? Yo diría que exactamente las siguientes semanas. Es que debido por dos razones que no podía conseguirlo. El primero, porque nadie obviamente estaba subtitulado en español o incluso está doblado. Eso sería el primer problema. Y dos, el segundo problema, todo está en inglés, pero al mismo tiempo no hay ninguna plataforma ya sea pirata o de forma legal para conseguirlo, porque solo está exclusivamente por Discovery Investigation. Por lo tanto, intento conseguir el resumen de lo que pasa. Esto lo vamos a ver en las siguientes semanas. Como dije, si tienen un documento que quieren proponerme para que analice, obviamente para conocer de qué se trata de todo esto, hagan saber en los comentarios. Pero, en fin, es momento de conocer relativamente cuál es el documental que vamos a opinar esta semana. Mi análisis y opinión al respecto del documental se trata de nada más y nada menos que Te quiero yo y tú no a mí. Así se dice relativamente el título. Porque realmente si ustedes de aquí, para aquellos que ustedes de aquí, en la vieja escuela y de la nueva, si ustedes hayan visto el Discovery Kids, eso iba a decir, hace muchos años atrás, el Discovery Kids ha nacido una figura que cambió completamente en el panorama. Y esto tuvo que ver relativamente a qué estamos hablando en este día de hoy. Sí, estamos hablando de Barney. Y hoy vamos a analizar por qué este documental ha dado mucho que pensar, de dónde surgió el movimiento anti-Barney y mayor de los casos, qué tanto impacto había causado tanto los niños de esa época como también que uno de los hijos de la creadora se convirtió en una de las personas más patanes, patéticas, incluso mayor de los casos, una especie de persona bastante cuestionable y autosuicida. Y no digo de broma porque realmente el tipo creo que sí, de hecho, sí, obviamente es algo muy extraño de complacer, pero yo no soy una persona experto en criminología, pero sabrán los motivos por cómo terminó de forma un verdadero desenlace que no tenía ni pies ni cabeza, pero sabrán el porqué. Es momento de analizar completamente cómo surgió completamente según lo que dice en el documental, lo que es el documental de Barney, Te quiero yo y tú no a mí. Así que vamos a contextualizar. Los 80. Sé que los 80 ha sido una época muy brillante, muy family friendly y sobre todo
Una época que puede tener mejores sueños y esperanzas. Pero antes de entrar el crunch y demás sucesos, esa época, podemos decir exactamente, también es demasiado muy ultra conservador de ese entonces. No había libertades, no había creatividad, no había casi nada. Todo era bastante algo rebelde después de todo. Todo se basaba completamente en el lado más cínico, más un poco más controvertido, pero al mismo tiempo refleja lo que tiene que ver con todo lo que es lo bueno, lo moral, incluso que te enseña cualquier cosa de los buenos valores. Eso pasa en la música, la animación, el cine y por supuesto la sociedad, güey. El gran ochentero era lo que único rescate de cualquier cosa y podemos demostrar todas las cosas que nosotros amamos. Pero al finales de la misma década estaba sucediendo algo de los verdaderos cambios que está comenzando a sacudir poco a poco en el resto del mundo. Y no digo de broma, porque en los 80s tuvimos que soportar varios sucesos como por ejemplo la crisis económica mundial o incluso soportando relativamente a Michael Jackson, obviamente que sigue siendo el rey de pop. Y no lo digo de broma, porque realmente sus canciones son bastante bien chidos. Pero aquí, como dije, lo Family Friendly era el verdadero problema que está desatando realmente en esa época. Pero lo cierto es que a partir de las fines de la misma, todo cambiaría de golpe con un espíritu bastante rebelde, agresivo, controversial, cínico, degenerado y mayor de los casos, todo tipo de adjetivos que estoy colocándolos para describir qué significó Barney para todos ustedes. ¿Qué significó Barney para todos ustedes? Pero si bien el documental que vamos a hablar al respecto, como dijimos, es Te quiero yo y tú odio a mí. O mejor dicho, algo así que puedo decir en inglés. Pero lo cierto, así se llama el título, con respecto a lo que significó lo que ocurrió con Barney el dinosaurio. Un antes y un después que este mismo ha causado demasiada indignación, lleno de puros cochinotes, puros haters de Barney, y mayor de los casos que representa el espíritu rebelde, agresivo y controvertido que nació a partir de la década de los 90. Esa época es donde no respetan las reglas, aquí tiene más problemas y mayor de los casos donde todo lo que habían construido la sociedad se fue a la chingada gracias a ese espíritu tan agresivo y tan irreverente, salvo por algunas excepciones ante la regla. Pero como dijimos, todo cambiaría de golpe con la llegada de una señora que hizo que crearía un concepto que evita a toda costa todo lo que tenga que ver con el sentido rebelde. Estamos hablando de Shelley Lynch, creo que se llama así esa señora. Ella que comenzó a conceptualizar este tipo de historias un poco más, puedo decir, un lado tan oscuro que ella misma ha dado mucho que desear. Por lo tanto, se estrenó el pasado octubre del año 2022 para la plataforma como Peacock y al fin salió en nuestro idioma. Pero eso es de ella aparte. Lo cierto es que según cuenta ella, la historia de Barney es bastante algo muy pero muy serio. Incluso mayor de los casos donde se explora un lado más controvertido o incluso cómo fue la creación de la historia de Barney el dinosaurio, uno de los personajes más icónicos de su tiempo, pero hoy en día se convirtió no solo en hazmerreír, sino en la máquina donde impulsaría todo discurso de odio que hoy en día se está conociendo. Y realmente eso era lo que muchos señalan como el motivo principal de donde surgió directamente como un concepto que quiere revolucionar que toda la gente ama a este dinosaurio. En fin, en resumen, desde 1988 fue donde comenzó realmente este tipo de problemática. La llegada de Sherry, como obviamente como una especie de madre conservadora, pues la primera obviamente es la que inició con toda esa tendencia que tiene que ver con Barney. Según apunta que se convirtió un fenómeno que primero inició como una especie de un show bastante con bajo presupuesto con el apoyo de padres de familia únicamente en el estado de Texas. No sé, cercanos a Houston o en Albuquerque. Lo cierto es que esto significaría los inicios de la creación de este show animado, pero esta vez como una especie de autoguía, incluso mayor de los casos, para reflejar lo que tiene que ver lo políticamente correcto, incluso enseñando todo tipo de valores como el amor, el respeto, la comprensión, la amistad, ya sabe, ese tipo de cosas que en esa época
poco a poco está dando mucho que hablar y al mismo tiempo la criticaron de formas tan feroces. Y lo digo feroces porque estamos hablando de lo que tenga que ver con la década de los años 90. Si bien el personaje de Barney, antes de lo que tiene que ver con la Bortaga, un poco más, puedo decir exactamente, la que todos conocemos hoy en la actualidad y que generó demasiado odio, el primer diseño es bastante horrible. Y lo digo completamente porque cuando hablamos de un diseño horrible, eso era lo que estaba descrito. Porque tenía un color morado y unas partes verdes que eran sus escamas. Y debo retractar que este tema me llamó la atención a más de uno, pero este es un concepto que donde dio inicio a bases para hacer eso. Pero para iniciar la década de los 90, como dije hace instantes, toda la rebeldía, todo lo rebelde, todo lo degenerado, todo lo hijo de puta estaba presente realmente. Y la sociedad cambia y los tiempos también lo es. Como dijimos, hay que decir adiós al rock y al pop y dando inicio al crunch y a todo lo que tenga que ver con el gangsta rap. En la televisión deshacieron completamente las familias tipo convencionales, incluso funcionales, a ser disfuncionales y un poco más destructivas, como Malcolm el Medio, por ejemplo. En la animación como BBC World, porque el otro que no me acuerdo cómo se llama en televisión, y hasta incluso las noticias también cambiaron un poquito en el panorama. Lo cierto, incluso en el wrestling creo que tengo entendido que dejaron de hacer productos caricaturescos en el año 92, sí, desde toda la década de los 80, pero dejó de hacer hasta 1997, cuando lo que inició el año siguiente, la era de la actitud. Pero eso lo vamos a contar en otra ocasión. Pero todos entenderemos que la era de la actitud también formó parte, si no fuese por la ECW. Bueno, ya no entenderán por qué. El punto es que gracias a la época de los 90, aquí nacemos nuestro espíritu sin futuro. El espíritu que no necesitamos crecer. Nuestra presencia moral muy controvertida aquí nace en el corazón y en la conciencia. Aquí es donde empezó todo ese espíritu rebelde, donde no haya reglas, donde obviamente todo se fue al carajo, completamente todo lo que significó nuestra niñez, nuestra inocencia, nuestra mentalidad. Todo se había corrompido gracias a esta época. Y puedo decir que estoy totalmente orgulloso ser noventero de corazón. Porque si no fuese mi década y yo no hubiera nacido, pues ese tiempo fue lo que me reflejó mi cambio de vida. Pero los años siguientes es donde cambia de ser alguien dulce a ser una persona muy controvertida, poco sociópata, pero entenderán los motivos de por qué. Desde 1988 al año 1999, el éxito de la Barneymanía había presente relativamente y fue uno de los motivos de donde surgió completamente todo el éxito. Hay mercancías, shows en vivo, ¿qué más puedo decir? La compra de distribución de sus series, pero lo cierto es que, como muchos sabemos, ¿a qué precio le costó relativamente hacer exactamente este show? Exacto, su familia. Porque hay dos diferentes razones por qué obviamente quisieron cambiarlo para el mal o para el bien al respecto sobre ese suceso que incluso cambió para el mal. Incluso la familia, como todos sabemos, todo lo que existe detrás de lo amigable en el set, detrás de cámaras, esconde alguna profundidad tan mórbida y oscura que estaba pasando. Si bien los esposos Lynch, ya que por un lado Sherry estaba teniendo más control creativo y al mismo tiempo tenía más tiempo para hacer obviamente todas las cosas como cualquier productora ejecutiva. Sin embargo, su hijo Patrick y su esposo Jim, ellos estaban en casa. Algunos dicen que pues está normal, pero otros afirman que ha sufrido alguno que otro acoso violento. Pero lo más acérrimo llegó en la década de 1996 o 97, donde realmente Jim ya comenzaba teniendo problemas un poco más mentalmente hablando, a tal escala que tuvo que sufrir el alcoholismo, y con ello iniciaron los problemas matrimoniales. Por eso era la situación real que estaba situando relativamente esta problemática. Lo más acérrimo de toda esta situación llevó a tal escala que a inicios del siglo XXI ambos se declararon divorciados por orden del juez. Y cuando digo orden de juez, fue lo que concedió relativamente. Pero eso no sería lo único y lo último. Su hijo Patty, a pesar de que su madre apoyó realmente y le gustó realmente su proyecto, cosa que relativamente puedo decir que eso es cierto, pero
Se olvidó obviamente de su hijo, incluso cuando se trata de su presencia en el show. Incluso no le contestaron, no le hablaron y en mayor de los casos intentó contactarla a través de los shows que realizaba por todas las giras alrededor del país. Lamentablemente, eso era lo que provocó también igualmente no solo una depresión, sino otros síntomas bastante peor. Incluso cuando se dio cuenta que realmente Barney, aparte de que tiene que tener cosas positivas, ese mismo es quien degeneró completamente a toda una generación completa. Incluso hasta su propia existencia podemos describir completamente la que cambió para siempre. Incluso sus males haría presente. Una vez de que ya el juez había dictado obviamente ese tipo de aprobación, su hijo no estaba pasando bien. Incluso había sufrido obviamente cáncer cerebral, que incluso eso podríamos decir que el show pudo tener demasiada repercusión y popularidad. Incluso algunas series, que eso vamos a abordar más adelante, habían declarado, aunque sea usted no lo crea, las razones un poco más serias que usted no se da cuenta al respecto sobre esta situación un poco delicada que estamos viendo ahora mismo. Si bien todo tenía un precio bastante caro, mientras que la situación matrimonial y familiar estaba comenzando a destruirse, ¿qué estaba ocurriendo relativamente en otros lados? Si bien ya había estrenado la película, sí. ¿Ya había adquirido los derechos? Sí. ¿Ha tenido que competir contra la generación edgy y rebelde? Por supuesto que no. Todos se fueron directamente a un cambio bastante fuerte. Como dije relativamente, la música, la sociedad, el cine, la televisión, todo había cambiado con ese espíritu que nosotros nacemos como toque de anarquismo, narcisismo y mayor de los casos donde ponemos obviamente la ropa que nosotros queremos, y esta vez con peinados igualmente largos, con actitudes un poco más rebeldes, incluso en mayor de los casos rompemos aunque sea una norma. Bueno, salvo aquellos que tengan que ver con casos bastante esencialmente fuertes, que esto sería que no corresponde realmente a mi jurisdicción. Pero sabrán los motivos por qué Barney es el más odiado, según varias personas, que algunos no se lo toman nada muy en serio sobre esta situación. En el mayor de los casos, esta historia, por decir exactamente, tiene detrás de todo. Incluso había amigos y conocidos quienes trabajaban en el show, y muchas personas que estuvieron trabajando en la serie también han tenido problemas. Pero lo más acérrimo que hemos encontrado son varias evidencias como realmente Barney ha tenido demasiados detractores, en su mayoría gente de la generación noventera. Y relativamente fue el principal motivo de donde surgió completamente el verdadero problema. Incluso uno de ellos, los primeros haters de Barney, había escrito, no sé, un diario o una guía para destruir este peluche. Y no solo eso, todo que tenga que ver simbológicamente con este dinosaurio. Primero en los juegos y luego ya diferentes cartas, como por ejemplo cartas de amenazas de muerte y llamadas telefónicas, sobre todo el grupo. Primeramente empezando con la voz de Barney, que incluso tuvo que enfrentar ante estas consecuencias. Luego le tocó ante el actor que estaba detrás de esta botarga. Recordemos que el tipo era de color N. No quiero mencionar el nombre, pero ya sabrán a qué me estoy refiriendo. Pero relativamente es el personaje que se más se caracterizó primeramente durante los años, incluso años posteriores. Si bien los 90s y 2000s ha tenido demasiado caos que ha vivido en contra y en favor de Barney, recordemos que también él mismo había promovido no solo amor, también promovía al mismo tiempo el propio odio. Incluso varias secundarias, preparatorias y universidades de cualquier tipo han sufrido bullying y acoso escolar y abuso universitario. En otros términos, fue la principal razón que muchos que estuvieron involucrados en el show de Barney, no importa que ellos habían crecido, todos han sufrido las consecuencias que tuvo que ver con el show original. Incluso la filosofía que tenía Sherry por ese entonces tenía demasiados problemas, incluso dentro y fuera de la misma, a tal escala que no se dieron cuenta los propios padres de familia que ese espíritu rebelde seguía creciendo aún más. Incluso había incendiado algunas cosas como los peluches,
mercancías de todo tipo, DVDs, incluso habían censurado uno que otros episodios, hasta Saturday Night Live incluso creó un segmento especialmente dedicado para él. Hasta las caricaturas y algunos live actions como dinosaurios también ha tenido que hacer exactamente la misma respuesta como todos los demás. Pero hay otro dato que nunca hablé al respecto, sobre todo en este documental que estoy analizando en estos momentos. También tiene que ver con personajes que tienen que ver con problemas un poco más rebeldes o edgy, puedo describir completamente. Si bien Plaza Sésamo fue el más característico y un gran ejemplo de cómo realmente existe ese tipo de personajes, algunos puedo mencionar como Archibaldo, Beto y Enrique, o incluso en varios casos el Pájaro Bear, que este último ha tocado un episodio sobre el tema de la muerte. Y no digo de broma, porque este episodio es el más fuerte hasta el momento que se dedicó relativamente Plaza Sésamo durante sus años de emisión al aire. Y fue uno de los episodios que tengo entendido fue el más aplaudido de la crítica, tocando ese tipo de temas. Incluso eso se caracterizó personajes incluso para retratar la cruda realidad de lo que vivimos como personas. Hasta puedo decir exactamente series más recientes como el caso de Brie tiene bastante un claro ejemplo que esto sí puede tocar los temas reales sin ningún tipo de problema, a diferencia que tiene que ver con la Cerda, que obviamente tiene todo lo contrario por esta misma situación. En fin, pero todos sabemos que obviamente todo el mundo ya sabía de todo lo que Barney tenía consecuencias tan grandes, incluso décadas posteriores el odio aún continúa, sin importar de qué país sea, pero los estadounidenses es el enemigo número uno de toda la historia. Y cuando digo número uno de la historia, porque también las consecuencias son posteriores ante la cruda realidad. Y hablamos sobre esta crudeza. Y bueno, como dije realmente, pero lo que dije hace instantes, ¿recuerdas exactamente de lo que dije? Parte donde tenía que ver con el divorcio de sus padres, entre Sherry y Jim. Pues resulta que ese mismo 2001, él mismo acabó con su vida a través de una pistola. Porque realmente la depresión pagó completamente las consecuencias. Y no digo de joda, literalmente es lo que se había descrito como es en realidad. Dios mío. Tengo que pensar realmente que este sujeto sí estaba mal de la cabeza, o incluso en el mayor de los casos sí tenía depresión, pero realmente no mereció morir. Pues su esposa ese era el problema, pero él no mereció morir. Pero su hijo es la que se convirtió en un auténtico degenerado. Incluso admitió en una ocasión también es que más odió, porque incluso su personaje que llevó al éxito fue el verdadero frustrante y un verdadero problema, que incluso su estabilidad mental se está teniendo demasiados problemas a tal escala que comenzó a, no sé, a fumar unos palos verdes. Sí, estamos hablando de la iguana Mari, no marihuana, iguana Mari, así lo llamo obviamente para que evite que YouTube nos censuren y nos desmonetice. Por favor, no hagas YouTube. No, pues el hijo de Sherry, pues se dedicó a consumir tanta iguana Mari, incluso molestó de una ocasión a su vecino que estaba al lado de su casa. Pero las cosas se salieron de control realmente cuando en 2013, escuche perfectamente, en 2013, apenas 11 años de este acontecimiento, el hijo de Patrick sacó un arma, molestó al vecino debido a que intentaba amenazarlo de muerte. Incluso, mayor de los casos, se cogió, tomó realmente un calibre, haciendo 5 balazos en el pecho hacia su vecino llamado Eric, y uno de ellos apuntó relativamente en la parte de la espalda y en la parte del pecho. Este tipo de balazos terminó fatal obviamente a su vecino y terminó declarando muerto. La policía tuvo que llevar a cabo obviamente una persecución y por fin capturan al hijo de la creadora. ¿Y qué ha hecho realmente? Intento de homicidio. Fue la respuesta de lo que se declaró. Eso es lo que respondió al hijo de Patrick, ya que 2 años después se realizó a cabo un juicio y conllevando así a una sentencia de 15 años en la cárcel, debido por, como dijimos exactamente, intento de homicidio. Cosa que, como dije relativamente, no soy un experto en el tema de la criminología, pero sabrán obviamente las razones ya dichas.
Pero si no fuese por este dinosaurio parlante de color morado, su hijo iba terminando de por vida, incluso provocando con tentativas un poco suicidas. Eso era el verdadero problema que tiene que ver con ese personaje. Y no digo de broma, incluso hasta el propio Steve Burns, o sea, quien protagonizó en las pistas de Blue, admitió una ocasión que relativamente los shows preescolares también han sufrido consecuencias más de una ocasión, incluso creando aunque sea teorías constantemente conspiranoicas, pero en el caso de Art Attack, como el caso de Rui Torres, sí tiene algo muy cuestionable. Próximamente hablaremos sobre este tema. Pero en fin, si hablamos exactamente cómo los shows preescolares han tenido demasiada repercusión, lo cierto es el tema que estamos abordándolos obviamente en este documental, en este fondo del abismo, aquí en Tiempo Opinar. Esto era el verdadero problema que está desatando con este personaje, y esto cambió obviamente más que para el mal, más que para el bien. Actualmente, si no me equivoco, el hijo de Sherry, que es Patrick, actualmente está libre, pero puede hacer a cualquier atentado en contra de su voluntad, pese a que obviamente tiene inestabilidad mental. Por mi parte, esto es lo que estoy viendo relativamente. Este documental me dejó completamente nada sorprendente, pero si bien me dejó tremendo sabor un poco más amargo, pero si bien el odio hacia Barney no solo pasó en todos los lados del mundo, de hecho pasó por diferentes generaciones. Como dijimos, esto empezó en la década de los 90, pero continuando así su odio entre los años 2000, 2010, incluso en la década de 2020 que estamos viviendo ahora. Si bien el odio hacia seres preescolares no es nada nuevo, esto ya se hizo desde varias décadas atrás, y podemos afirmar que esto es completamente lógico. Porque cualquiera que tenga que ver en contra de que tenga que ver con la rebeldía, el espíritu bastante controvertido, va en contra de sus principios y la moral. Hoy en día está dando mucho que pensar, pero al mismo tiempo razones no sobran. Pero esto es el tema que estamos abordándolo durante alrededor de todo el programa. Y antes de finalizar, y por supuesto antes de sacar conclusiones, como diría exactamente el propio Steve, cuando durante los inicios del programa de las pistas de Blue, dijo obviamente una de las frases que puedo decir que esto me conmociona al corazón, y dijo realmente sus siguientes palabras. Pues Barney era sinónimo de lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia de muchos. Todos hemos amado más de una vez, incluso hasta momentos tan difíciles, y diciéndome, ¿quién era realmente el tuyo? ¿Quién era tu héroe? ¿Quién era tu ícono? Eso era realmente porque cuando los íconos eran muy favoritos, también temía decepcionándolos debido por cuestionables fueras de todo lo que hay una serie. Todo lo que tenga que ver con lo ficticio termina lo real, y lo real es irreparable. Pero irónicamente esto podemos describir completamente lo que dijo Steve. Y para dar una pequeña conclusión ante esto, fue sus palabras que me hicieron recordar que realmente he tenido varios héroes, aquellos que me crecieron realmente en mi vida. Todos tenemos momentos un poco felices, pero realmente hay una cosa que tengo que decir exactamente, que la vida no es un verdadero infierno. La vida es algo que podemos amplificar como la verdad que está detrás de un mito. Pero no digo que todos somos constantemente así. Todos alguna vez hemos tenido un icono, ya sea BP, ya sea Pepa, ya sea de cualquier cosa, pero realmente los preescolares también tienen sus propias emociones y tramas que obviamente sí se deben complicar, incluso tocando algo que incluso podría arriesgar su éxito o sus ganancias, más allá obviamente del valor humano, que incluso podría tener efectos un poco más rancios que podemos afirmar. En conclusión general, dentro de este documental, Barney significó el amor y odio de toda una época, pero también lo que degeneró completamente todo un símbolo de la cultura popular que cambiaría las brechas generaciones para siempre. Una división demográfica que conlleva completamente a rasgos que no se tienen ni siquiera registrados hasta la fecha. Este cambio se hizo completamente como sinónimo que obviamente que no somos bastante tontos e incluso ingenuos para saber qué tipo de valores nos enseña y qué cosas se debe y no se deben hacer, incluso llevando a cosas un poco límites. Incluso para los padres de familia, también llevando a problemas un poco más disfuncionales, confusas, o incluso atreverse obviamente a llevar sus cosas a límites tan
significantes, iba a decir insignificantes, que esto podía no reparar las emociones, pero terminar en cientos de tragedias en varios periódicos que hoy en día está dando mucho que hablar. Y de hecho, hasta la fecha, hay más niños que terminan traumados debido a que los padres tienen ese comportamiento tan rancio, ya sea lidiado con ya sea prostitución, corrupción, drogas o incluso que su matrimonio se fue directamente a la chingada debido a que sus hijos son bien jodidos. Pero realmente, tanto las viejas como las nuevas generaciones hemos sufrido momentos tan difíciles. Incluso hasta momentos un poco más crudos que estamos lidiando ahora mismo. Lo cierto, Barney es la burbuja que puede proteger a millones, pero obviamente como muchos sabemos, la canción puede ser que ames o lo odies, pero eso no significa que tenga un valor un poco bastante condicional para reflejar relativamente todo lo que hemos amado, aunque sea una vez. Pero como todos sabemos, es sagrado odiar o amar, pero cada uno puede tener sus perspectivas si estás de acuerdo completamente a tu propio criterio. En resumidas cuentas, fue lo que dije relativamente en este primer segmento de Tiempo Opinar. Aquí en el fondo lo mismo. Bueno, ya se entenderán, pero en resumidas cuentas, todos hemos amado alguna vez, aunque usted lo crea, porque todos es parte de nuestro crecer, es parte de nuestra infancia, pero también es parte de nuestra vida. Como muchos sabemos, todo se refleja, aunque usted no lo crea. La razón principal es porque obviamente amamos un icono para protegernos realmente de momentos tan difíciles como esto hoy en día. Esto es sin duda la conclusión final ante esta situación. Y bueno, hasta aquí finalizamos completamente en el segmento del fondo del abismo aquí en Tiempo Opinar para las noticias Maruponi. Si le gusta realmente analizar ese tipo de documentales como esto, déjeme obviamente alguna propuesta aquí en los comentarios. Y este es el primer segmento que estoy creando relativamente algo novedoso que quiero atreverse obviamente a contarles, a que sea análisis. No sé si estoy haciendo como al estilo de Farik, pero entenderán que estoy tratando de hacer planificado con respeto. Pero esa idea es bastante mía, pero no digo porque yo estoy haciendo las cosas como son, pero me saqué una tremenda inspiración. Pero como dije, si quieren algún documental que quiero analizarles, pues hagan saber en los comentarios. Con gusto los voy a analizar cuál tema o documental vamos a leerles, incluso sacar cada uno sus conclusiones. Les habla uno de los críticos transgresor y antes de irnos, sígueme en mis redes sociales, en X, en YouTube, en TikTok, incluso en mi Instagram. Y por supuesto sígueme igualmente a través de nuestro sitio web en Noticias P de forma simultánea. Y bueno, así que gracias por acompañarnos realmente en este nuevo segmento dentro de este programa y espero que hayan disfrutado completamente de todo lo que pasa. Así que feliz semana para todos ustedes. Coman verduras y bueno, ya saben lo que refiero. Muy buenas noches a todos, que descansen y por supuesto, chingue su madre el América. Hasta entonces, gracias por acompañarnos y permiso. Cabalga.